se llama Babilonia. Es un libro escrito por el dramaturgo Armando Discépolo, uno de los más brillantes autores que diera el teatro de nuestro país. Babilonia llama la atención desde el principio por su curioso nombre. Más adelante van a ver el porqué de ese nombre durante un diálogo del personaje Piccione, a pesar que las obras, catalogadas como un grotesco criollo, es en realidad una mezcla de distintos géneros teatrales. La obra transcurre en un sótano de una casa de inmigrantes de Buenos Aires, donde los criados conviven con un ambiente cargado de violencia y falta de comunicación. La obra sigue por medio de distintas intrigas. Retrata los problemas sociales de la casa, en donde transcurre drama, y por eso muchas de ellas quedan en la nada. Por ejemplo, la misteriosa relación entre Emma, la hija del dueño de la casa, con Otto, el conductor de origen alemán, o la opinión de Víctor, el hijo del dueño, sobre el casamiento de su hermana, y su discusión con su madre, Emilia, sobre ello. Uno nunca llega a saber en qué terminan las dichas tramas, pero sí se mantiene la intención que provocan, por ejemplo, la decadencia moral, social, etc. Piccione es, fuera de todo el conflicto principal, el personaje más interesante de la historia. Piccione es un chef italiano que por momentos cree que está en un nivel más alto que los demás criados, hasta que Esteban, el dueño de la casa, aclara que esto no es así, que allá abajo son todos iguales. Estos dos personajes contribuyen a la trama con las situaciones graciosas, y en algunos casos el autor usa las críticas ciertas costumbres, y como por ejemplo cuando Emilia le pregunta a Cacerola ¿qué tal te encuentras? Y él responde regular, lo que provoca la reacción de Piccione y los demás personajes. O cuando Secundino, que es portero gallego, le pide algo para comer y Cacerola le da una croqueta caliente que hace que él se queme, con lo que Piccione se ríe y le pregunta si lo hizo a propósito, y su ayudante le responde que sí, por el hecho que Secundino es gallego. Isabel y China, Mucama y Secundino, personajes accidentales que sirven para profundizar un poco la trama. Otro está que dan un giro logrando acusar a José del robo del collar. Y por último el personaje del mundo de arriba, los dueños de la casa Esteban y Emilia, y Víctor y Emma. Lo mejor de la obra es la continua aparición de su trama, que van haciendo las cosas más y más interesantes. Por ejemplo, cómo Esteban amasó una fortuna, cosa que solo sabía Piccione e Isabel. Otro ejemplo es la ya mencionada relación entre Emma y Otto. Y la vuelvo a mencionar porque realmente me llama la atención en una parte de la obra, en que Emma baja y le dice al chofer que vaya para Bulnes. No sé para qué. ¿No es una relación amorosa? Claro, eso quiero creer. Y bueno, como todas sus tramas quedan en la nada. Uno puede entender lo que quiera. En fin, una obra que vale la pena, sobre todo por las otras numerosas escenas humorísticas. Está por ustedes leerla. A mí me encantó. Y bueno, esto es todo. Fue un placer recomendarle y darle un resumen de lo que fue Babilonia, de lo que yo leí, al menos. Me encantó y les recomiendo.